Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con los trabajos del día de esta segunda jornada de la primera cumbre de conservación Puerto Rico Conserva, que sin duda alguna ha sido bien una experiencia hasta ahora, ayer y hoy, banquete bien enriquecedora. Esta mañana nosotros tuvimos destacados líderes comunitarios aquí que nos hablaron precisamente y nos dieron un trasfondo de sus organizaciones. Y habíamos terminado prácticamente los trabajos de la mañana hablando un poco, ¿verdad?, de que ser un líder comunitario, echar hacia adelante una organización comunitaria, más allá del sacrificio del tiempo que se le dedica y de esa organización, ¿verdad?, se necesitan a veces otros mecanismos y se necesitan chavitos y se necesitan unos aspectos legales que son bien importantes para salir adelante. Así es que en esa línea nosotros vamos ahora a intentar contestar unas preguntas que sé que los líderes que están aquí y las personas en su carácter individual también tienen. Y es qué herramientas tienen las comunidades para obtener sus propuestas. Eso es bien importante, ¿verdad? Y qué mecanismos legales existen para concretar sus propuestas y alcanzar sus metas. Y para eso tenemos un equipo Dream Team. Es lo que tenemos aquí hoy. Buenísimo. Nos acompaña la licenciada Neida Pumarejo. Ella es la directora de conservación de terrenos y asesora legal para la naturaleza. También está Jorge Báez Jiménez y Nidia Trejo de Enviro Survey. Y nos acompaña también Gustavo Altieri, coordinador de adquisiciones de terrenos para la naturaleza. Disponemos aproximadamente como de 1 hora para la discusión. Anoten, por favor, sus preguntas, que sabemos que van a ser variadas y abundantes. Y luego, al final de la presentación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas antes de pasar al próximo tema. Así que, dicho eso, licenciada, el micrófono es suyo. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. De verdad que es un privilegio que nos hayan incluido. Gracias, jefe, porque luego de este panel de personas que hemos tenido desde ayer, creo que, wow, igualarnos con ellos es tremendo. Vamos a estar esta tarde compartiendo algunos conocimientos que tenemos sobre distintas estrategias que entendemos podemos compartirle a las comunidades y a los individuos en su empeño y en su afán ahora de proteger lo que realmente es importante para ustedes. Ayer aprendimos y usaron muchísimas frases, pero en resumen, nosotros protegemos lo que nos importa y queremos que más áreas naturales les sean de importancia a la gente. Así que ya eso se está moviendo. Yo estoy debidamente asustada con todo el éxito que está teniendo el mapa, pero estoy segura que el jefe quería que tuviéramos ese problema. Hoy nos acompañan Jorge Báez Jiménez y Nidia Trejo, y es un súper lujo que nos acompañen porque la presentación que yo voy a estar dando está basada en un compendio del cual ellos son los autores. Así que qué mejor que tener a la fuente de la información para que nos aclare las dudas. Así que los invito a pensar en algunas preguntas que sean relevantes, inclusive sobre experiencias que ellos hayan tenido en el campo, porque la organización Enviro Survey ha tenido con el Fideicomiso de Conservación y para la Naturaleza una relación muy larga que va a continuar, y ellos dan servicio directo a usuarios, a dueños de fincas y a individuos que están haciendo conservación en este momento. Debo hacer un disclaimer. Estoy basando mi presentación de esta tarde en el compendio de incentivos y programas para la conservación de los recursos naturales en Puerto Rico, que fue comisionado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana, que fue preparada, pues, como ya les dije, por Enviro Survey, y que contó con el auspicio principal del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical, del Servicio Forestal de Estados Unidos, y el auspicio del Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departamento de Interior de los Estados Unidos también. Hago un segundo disclaimer o reserva de responsabilidad en el sentido de que estos incentivos y programas pueden cambiar. Algunos están sujetos a fondos y que es bien importante que las personas pues
se asesoren, revisen y vayan a las agencias pertinentes y validen que estén, cuál es el estatus que ellos tienen en este momento. La otra cosa que quería pues decirles es que voy a estar compartiéndole a Nidia que nos dé un poco del trasfondo de lo que es el programa de incentivos. No se vuelvan locos tomando nota, porque todo esto está escrito, todo está en internet y nosotros les vamos a compartir los enlaces. Así que, ¿qué mejor que eso? Que nos estemos atendiendo directamente como una conversación y que no estén pendientes a lo que yo no sé hacer, que es esta cosa de los presentaciones, porque me da mucho trabajo. Así que vamos a estar conversando con ustedes. Los dejo con Nidia para que les dé ese trasfondo y les pique un poquito la curiosidad de cómo llegamos hasta aquí. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Ahí. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Pues cuando nos invitó Neida para esta presentación del compendio, que la primera versión en la que nosotros participamos fue en el 2006, pues hice memoria de esa fecha, ¿verdad? Estamos hablando año 2004, 2005, la idea original, según yo recuerdo, fue de Leopoldo Miranda, que en ese momento era el coordinador del programa Compañeros para la Vida Silvestre y daba clases en LUMED, en donde Jorge Báez y yo cursábamos la maestría. También el entonces directora del CEDES, del nombre larguísimo que acaba de decir Neida, CEDES de LUMED, nos invitó para formar parte del consejo del CEDES, y entonces se presentó esta propuesta de Leopoldo, que tiene mucha visión. Nos dimos cuenta, se hizo la propuesta, la UMED hizo la propuesta directamente a Forest Service y también se pidieron fondos para Fish and Wildlife. Y entonces comenzamos a hacer el proyecto. Cuando empezamos a hacer el proyecto, entonces ahí nos dimos cuenta de verdad de la importancia que era este compendio de programas. Importantísimo porque cuando empezamos a hacer la investigación encontrábamos un mar de programas que a veces pensábamos que aplicaban a Puerto Rico y no era así, cuando entrábamos al internet. Y entonces ahí decidimos hacer un diseño en el que Jorge básicamente fue el que llevó la batuta diciendo, mira, miren, necesitamos hacer un compendio, unos que sean programas, pero es una tipo, me acuerdo que él dijo, tipo como una noticia de periódico, que tú ves la primera parte, la primera línea, si tú ya con eso puedes saber si realmente te interesa saber más, ¿verdad? Entonces ahí decidimos hacer un formato de una sola página por programa, ¿verdad? Con la información que teníamos disponible en internet y en las agencias, y no solamente incluye programas de las agencias de gobierno federal estatal, también incluye programas, todo lo que fuera programas que tuviera una base legal o que estuviera formado como programas, ya sea por instituciones privadas o universidades como la Universidad de Puerto Rico o para la naturaleza. Así que nos dimos en la tarea de hacer un resumen en una página. Difícil, ¿verdad? Pero lo logramos. El objetivo, que era bien importante la base legal del programa, el alcance del programa y cosas bien importantes que a la gente nos interesa saber, requisitos de elegibilidad, porque a veces nosotros podemos, como dueños de finca o como comunidad, ¿verdad?, estar interesado en un programa, pero tal vez no cumplimos con los requisitos de elegibilidad del programa. También incluimos todo lo que eran los beneficios técnicos, económicos, porque muchos programas te dan incentivos económicos también, pero otros programas lo que te dan es un documento, por ejemplo, un estudio, ¿verdad? Entonces, todos los tipos de beneficios que pudiéramos identificar. Y entonces, finalmente, un link o un lugar donde tú pudieras buscar más información si te estabas interesada en ese programa, ¿verdad? Y lo importante de este compendio, y estoy bien feliz que más de 15 años después estemos hablando ahora de eso, porque sí lo proyectamos a que
lo hablamos cuando lo entregamos, cuando entregamos el documento al UMED, le dijimos, mira, es bien importante que esto se actualice. Nosotros pensamos que la ley agrícola, el Farm Bill, era un momento ideal para hacer el cambio, la actualización, que cambia no lo vas a hacer cada año, pero cada 6 años será buen momento junto con la ley. Nosotros sabemos que la versión que ahora mismo Neida va a comentarles fue actualizada por Carmen Guerrero en el 2008 y sabemos que hay una versión nueva que todavía no está disponible, pero que entendemos que el UMED la va a tener disponible en su página del CEDES, ¿verdad? Así que lo más importante de este compendio, entiendo yo, lo que aporta es que siempre pensé, es importante la información, pero la tercera, cuarta página, los colaboradores, porque después de que nosotros hicimos el documento, nos dimos cuenta que necesitamos la validación de los coordinadores o directores de los programas, y ahí fue que contactamos a Neida, que es una de las pocas que se ha mantenido después de 15 años, ¿verdad?, del programa de servidumbres, pero validamos eso nos llevó bastante tiempo, pero estábamos súper contentos con eso porque yo siempre digo, de ese compendio lo más valioso es la tercera página, cuarta página, donde aparecen los colaboradores, porque son las personas, decíamos, nuestra idea era que en un futuro esos mismos coordinadores o directores promovieran ese compendio o lo utilizaran como herramienta para poder, ¿verdad?, informar no solamente a los dueños de finca, yo entiendo a todos los manejadores de recursos naturales en Puerto Rico, porque hay programas, saben, que incluyen que no tienes que tener una finca, como por ejemplo, algunos programas los va a mencionar ahora Neida, como el Conservation Innovation Grants de NRCS, que es CIG por sus siglas, que no necesitas tener una finca, ¿verdad? Así que vamos a decir que este documento es un documento como de introducción que te da un panorama a cualquier persona en Puerto Rico interesada con el manejo, conservación y restauración de los recursos naturales para saber ubicarse qué es lo que puede hacer. Así que hablo mucho, así que ya me quedo ahí porque podría decir más, pero vamos a dejar hablar a los compañeros porque pues fue muy importante, él realmente fue el que hizo el diseño original, ¿verdad? Después nosotros lo seguimos, Kathleen González y yo, pero esa era la idea, ¿no? De que pudiera estar disponible a través del UMED y gracias al Forest Service y al Servicio de Pesca y Vida Silvestre, y que todos podamos entonces tener, y nos alegra muchísimo que además sea ahora una herramienta para las metas para la naturaleza, ¿verdad? Porque en realidad mucha gente va a poder verlo y va a poder saber qué es lo en dónde puede participar. ¿Por qué? ¿Quieres agregar algo? Gracias. Gracias, sí, gracias por la oportunidad. Bueno, simplemente agregar que el compendio nace con las botas llenas de lodo, ¿no? Porque estábamos en el campo trabajando con agricultores y por eso nos pidieron participar. Entonces, Leopoldo Miranda era también un biólogo de campo 100% y veíamos la necesidad de esta herramienta, ¿no? De que tú en un ventanazo pudieras ver todo lo que hay disponible para manejar tus recursos naturales. Muy importante mencionar, atrás de todos estos programas hay fondos que apoyan las actividades de conservación, pero tienen una filosofía atrás, ¿no? Y es impulsar, o sea, no es dar un fondo permanente para que tú estés haciendo una actividad, es que tú puedas tener la información técnica, puedas arrancar lo que sea que vayas a hacer, pero en 5 años tú tienes que valerte por ti mismo. O sea, es un incentivo de arranque. Y lo importante es verlo así, porque hay que ser emprendedores y tener una visión de largo plazo. Pero el apoyo técnico de todas estas agencias siempre está presente y algunos fondos pues se repiten, pero la idea es que uno se vaya independizando. Pues, muchas gracias, Jorge y Nidia. De verdad que es un lujazo contar con ellos hoy porque yo no tengo el conocimiento ni la experiencia que ustedes han tenido en el campo
con usuarios de estos programas de incentivos, así que quizás eso sería una buena aportación para la parte de las preguntas y de las respuestas, porque lo que nosotros estamos es motivando, estamos provocando a que más personas quieran hacer conservación, y nosotros somos firmes creyentes de que la conservación de estas islas está en las manos de todos nosotros. Nosotros sabemos desde el principio que nosotros no estamos ni en condiciones ni en capacidad de adquirir todo lo que se necesita proteger. Y más importante aún, y con los eventos más recientes que han ocurrido en nuestras islas, tenemos que estar atentos a aquellas áreas que nosotros pensábamos que están protegidas, que ya están incluidas en ese 16 o 17%, a ver cómo se manejan y se protegen, porque ciertamente están algunas protegidas en papel. Así que nada, sin más, comienzo ahora con la descripción de los programas. El compendio es de verdad una maravilla, el diseño está bien bueno. A mí no se me ocurrió incluir la ficha, porque no se me ocurrió, pero sí le vamos a estar dando un link para que ustedes lo puedan estudiar cada uno de esos programas. Nos toquen esta tarde, pues nada, decirles cuál ha sido la experiencia nuestra cuando, basada en esta publicación que fue en el 2008, en esta revisión, el estado de la conservación era que el 53% de la superficie de nuestras islas se encontraba en forma de bosques. No habla de eso porque ya lo dijo Nidia. Y que el 88% de esas tierras se encuentra en manos privadas. Por tanto, es de nuestra responsabilidad provocar la conservación. La riqueza biológica de un país o de una región en el planeta se mide a través del concepto científico de biodiversidad, y Puerto Rico es un país rico en biodiversidad. Yo no me atrevo a hablar mucho y estoy mirando aquí a Omar Monzón porque tenemos muchos expertos. Esa no es mi área de especialidad, pero yo sí sé que tenemos muchos recursos valiosos y que estamos colocados en un hotspot, y si a eso le añadimos el cambio climático, la conservación de nuestras islas es urgente. Tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer pronto. La metodología y organización de este programa, de este compendio, conlleva la información sobre 23 programas de asistencia técnica y de incentivos y 6 programas adicionales con un potencial de implementación en Puerto Rico. Voy a hablar sobre la metodología y la organización. Ellos hicieron el estudio de todos estos programas de incentivos y los agruparon en 5 diferentes categorías que son las que agrupan los programas para hacer más fácil no solo la búsqueda, sino el uso. La categoría número 1 está la designación de áreas naturales protegidas, de las servidumbres de conservación, áreas de planificación especial. Esta categoría incluye 7 programas que están manejados tanto por el Departamento de Recursos Naturales, por el Forest Service, por NRCS, Fish and Wildlife y la NOAA. La categoría número 2, yo no voy a servir para esto. ¿Alguien qué le pasa? Gus, ayúdame. Sorry. No puedo hacer 2 cosas a la vez. La categoría número 2 se refiere al manejo, mejoramiento y conservación del hábitat y de las especies en peligro de extinción. Este incluye 5 programas que están manejados por Fish and Wildlife Service y por Natural Resources Conservation Services, que es NRCS. La categoría 3, que es uso sustentable, restauración y conservación de recursos forestales, incluye 2 programas manejados por el Departamento de Recursos Naturales y por el Instituto de Taxonomía Tropical. Categoría 4 se refiere al manejo sustentable de terrenos agrícolas y rurales para la conservación de los recursos naturales. Incluye 11 programas manejados por la Agencia de Servicios al Agricultor de USDA, NRCS y el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y la categoría 5, que es la última, incluye el manejo y conservación de recursos costeros y marinos. Incluye 4 programas que están manejados por el Departamento de Recursos Naturales, por el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y por la NOAA. Ahora voy específicamente a cada una de las categorías y los programas. Solo voy a mencionar el nombre y una pequeña oración sobre
qué es lo que ese programa cubre, pero como les dije, en confianza, el compendio está accesible y van a tener la oportunidad de estudiar todos estos programas. Dentro de la primera categoría están los bosques auxiliares estatales, que están manejados por el Departamento de Recursos Naturales. Y estos tienen el propósito de designar terrenos forestales privados como bosques auxiliares estatales. Está dirigido a dueños de terrenos privados que voluntariamente deseen conservar terrenos forestales y o desarrollar aprovechamiento forestal bajo las condiciones y requisitos del programa. Recuerdo de este caso que cuando los donantes de la servidumbre de conservación, la Robleda, y nos hicieron el acercamiento, ellos ya estaban bajo el programa de bosques auxiliares del Departamento de Recursos Naturales, o sea que llevaron la conservación de un punto donde estaba en sus manos y luego decidieron donar la tierra, o sea que uno no sabe dónde va a terminar. Si hay un programa que se acomoda a los intereses y necesidades y circunstancias particulares de cada dueño de terreno, pues eso puede contribuir. El segundo es el programa de patrimonio natural, que está también bajo el Departamento de Recursos Naturales. Este en particular brinda asistencia técnica a usuarios del Banco de Datos Biológicos y de Conservación del Programa de Patrimonio Natural, con el propósito de identificar y proteger áreas de alto valor natural y recomendar la designación de áreas de alto valor natural que deban protegerse. Eso es bien valioso y bien importante porque la recomendación inclusive puede venir de personas que no son los dueños. Está el programa de servidumbres de conservación y donación de terrenos, que tanto el Departamento de Recursos Naturales como en el caso de nosotros para la naturaleza, el Fideicomiso de Conservación, cualificamos y tenemos muchos predios que se han adquirido, pero esa sección completa, como ha sido la de mayor éxito para nuestra organización en allegar terrenos a la conservación, Gustavo Altieri va a estar manejando una sección completa acerca de ese programa. Está también el programa Forest Legacy, que está bajo el Departamento de Recursos Naturales, el Instituto de Taxonomía Tropical y el Forest Service. Este es un programa competitivo donde se solicitan fondos anualmente para procesos de adquisición de terrenos en zonas preidentificadas en Puerto Rico, brinda asistencia técnica y económica a propietarios de terrenos privados, promueve la protección de áreas forestales de importancia ecológica mediante la compra, servidumbres de conservación o donación de terrenos con amenazas de ser convertidos a otros usos diferentes al forestal. Hoy nos honran con su presencia compañeros del Forest Service, con los que estamos en conversaciones para hacer adquisiciones de terreno, así que quizás para el próximo congreso ellos puedan estar conversando con nosotros también. El otro programa se llama North America Wetland Conservation Fund y brinda asistencia económica para la implementación de proyectos dirigidos a la conservación, adquisición, restauración y o mejora de terrenos anegados con el propósito de mantenerlos a largo plazo para el beneficio de aves migratorias y otras especies de vida silvestre que dependen de ellos. El Farm and Ranch Land Protection Program, que se encuentra bajo NRCS, brinda asistencia económica a propietarios que cuentan con programas de protección de terrenos agropecuarios, apoya a agricultores a establecer servidumbres de conservación en sus predios con el objetivo de mantenerlos bajo producción agropecuaria y evitar su conversión a otros usos. Y el Wetland Reserve Program, bajo NRCS y Forest Service, brinda asistencia técnica y económica a propietarios de terrenos privados para restaurar, mejorar y proteger humedales. Su objetivo es asegurar el funcionamiento ecológico de los humedales inscritos en el programa. Ok, voy a la categoría número 2. Manejo, mejoramiento y conservación de hábitat, especies en peligros de extinción. Aquí ven que el enfoque es diferente. Aquí va dirigido a cómo proteger esas especies. Está el programa de Partners for Fish and Wildlife Program bajo US Fish and Wildlife Service. Trabaja en colaboración con dueños de terrenos privados para promover el manejo y mejoras al hábitat de la vida silvestre. Se enfoca en la restauración de hábitat para las especies custodiadas por el gobierno federal, amenazadas o en peligro de extinción, aves migratorias, peces anádromos, beneficiando a su vez hábitats para especies endémicas y nativas. Está el programa SAFE,
Safe Harbor Agreement, que brinda a los propietarios de terrenos privados protección legal y asistencia técnica para que las actividades económicas que se realizan en su propiedad se hagan de forma que asegure la protección y mantenimiento de las especies amenazadas o en peligro de extinción, clasificadas de esa forma por la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. También está el Candidate Conservation Agreement with Assurances, que es un acuerdo formal y voluntario mediante el cual el Fish and Wildlife Service colabora con los propietarios de terrenos no federales para disminuir amenazas sobre las especies candidatas o propuestas a ser candidatas a ser clasificadas como especies amenazadas o en peligro de extinción bajo la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. Ellos proveen orientación sobre actividades de manejo que permitan actuar antes que las especies sean clasificadas e incluidas en las listas. Está el Habitat Conservation Plan, que tiene como objetivo asegurar a los dueños de terrenos no federales que incluyan en sus proyectos actividades de mitigación por daños incidentales que podrían causar sobre las poblaciones o el hábitat de especies catalogadas bajo la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. Y está el Wildlife Habitat Incentive Program bajo NRCS y el Forest Service, que brinda asistencia técnica y económica a propietarios de terrenos privados para mejorar el hábitat de la vida silvestre en tierras altas, zonas ribereñas, humedales y otros sistemas acuáticos. Okay. El Forest Stewardship Program, mediante el cual se preparan los planes de manejo y que ayuda a los propietarios de terrenos privados a manejar sus bosques. Estos planes de manejo de recursos múltiples proveen a los propietarios de terrenos forestales no industriales la información necesaria para un manejo sustentable de sus bosques. Y quiero hacer un paréntesis para señalar la importancia de los planes de manejo. Un terreno que no se maneja, aunque se catalogue como protegido, no está realmente protegido. No solo que tenga un plan de manejo, sino que se ejecute ese plan de manejo. Y por eso es bien importante asegurarnos que todas nuestras agencias, ¿verdad? Las agencias que tienen el deber ministerial de proteger estos recursos que se han catalogado, ¿verdad? Ya públicos, ya sean federales o sean estatales, cuenten con los planes de manejo y que esos planes de manejo se ejecuten, porque así se disminuyen las amenazas como las invasiones, las apropiaciones de terreno, los depósitos de basura y otras actividades humanas peligrosas que se llevan a cabo en estas áreas. Y ha costado mucho trabajo llegar al 16%, pero no nos podemos poner a descansar con eso. Por tanto, asegurémonos, y yo invito, ¿verdad?, a la comunidad a que pida cuentas sobre los planes de manejo y su ejecución. Okay. Ahora voy a la categoría número 4, que se trata del manejo sustentable de terrenos agrícolas y rurales para la conservación de los recursos naturales. Este incluye el Emergency Conservation Program, que es manejado por la Agencia de Servicios al Agricultor y por NRCS. Este brinda asistencia técnica y económica a productores agrícolas y de pastoreo para ayudarles a rehabilitar tierras afectadas por desastres naturales como inundaciones y huracanes. Se enfoca prioritariamente en daños que, de ser ignorados, crearían problemas ecológicos que afectarían severamente la calidad de producción del terreno o que podrían ser tan costosos que solo con asistencia económica federal se recuperaría la capacidad agrícola de la tierra. Está el Conservation Reserve Program, que brinda asistencia técnica y económica a productores agrícolas para ayudarlos a proteger terrenos ambientalmente sensitivos, aquellos que cuentan con un 8% o más de erosión, lo cual es calculado por el personal de Forest de la agencia. Yo asumo que hay una gran cantidad de terrenos que cualifican, no sé por qué. El State Areas for Wildlife Enhancement, SAFE, que provee a los productores agrícolas flexibilidad para implantar prácticas de conservación que ayudan a mejorar o conectar o crear hábitats de alto valor. El Conservation Reserve Enhancement Program
que brinda asistencia técnica y económica a propietarios de terrenos agrícolas susceptibles a daños ecológicos para implementar prácticas de conservación a largo plazo. El Environmental Quality Incentive Program brinda asistencia técnica y económica a productores agrícolas y ganaderos para implementar prácticas de conservación de sus terrenos, incluyendo las áreas de bosque. El Conservation of Private Grazing Land Program, que brinda asistencia técnica a propietarios o administradores de terrenos privados dedicados a actividades pecuarias para mejorar su producción y proteger los naturales de su propiedad. El Resource Conservation and Development Program, que brinda apoyo y asistencia técnica a comunidades rurales para mejorar su calidad de vida mediante la protección y desarrollo de sus recursos económicos, naturales y sociales. El Conservation Security Program, que brinda asistencia técnica y económica a propietarios de terrenos privados, agrícolas y ganaderos bajo producción con el propósito de fomentar la conservación de los recursos naturales. Y el Conservation Technical Assistant, brinda asistencia técnica a las personas y grupos y comunidades que toman decisiones de manejo en terrenos no federales para planificar, diseñar, aplicar estrategias de conservación de recursos naturales. No me salió aquí. ¿Okay? Oh my God, yo estoy cansada de hablar, yo creo que ustedes están cansados de escucharme, pero me falta poquito. Grassland Reserve Program, que brinda asistencia técnica y económica a propietarios privados para restaurar, proteger y evitar la conversión a otros usos de terreno, con pastizales, pastos mejorados y otras tierras bajo pastoreo. Y está el programa de agricultura, mercadeo y recursos naturales de servicio de extensión agrícola, que está bajo el Colegio de Ciencias Agrícolas del recinto de Mayagüez. Este ofrece asistencia técnica a los agricultores para que aumenten su eficiencia adoptando prácticas adecuadas de producción sin afectar el ambiente. La categoría quinta, que es la última, se refiere al manejo y conservación de los recursos costeros y marinos. Incluye el Coastal Zone Management Program, que está administrado por el Departamento de Recursos Naturales y por la NOAA. Ellos se enfocan en la protección y mejores prácticas de manejo de las cuencas hidrográficas y desarrollo inteligente. El Sea Grant Marine Outreach Program, que promueve el uso sabio de los recursos marinos y costeros por medio de los componentes universitarios de investigación científica aplicada, extensión marina y educación. Me gusta eso, la palabra sabio. La dejo. Está el Coastal Program, que provee incentivos para la protección voluntaria de áreas costaneras que albergan una gran cantidad de recursos pesqueros que actualmente se encuentran amenazados o en peligro, así como aves residentes y migratorias. En la actualidad, estas especies y sus hábitats enfrentan, como ustedes saben, serias amenazas debido al crecimiento poblacional y a la destrucción y alteración y perturbación de sus hábitats. Ninguna referencia a situaciones recientes, por favor. El Community Based Habitat Restoration Project Grants, que brinda asistencia técnica y económica para apoyar la implementación de proyectos locales de restauración que beneficien la vida marina. Entiendo que tenemos muchísimas opciones, son demasiados programas, son muchos programas, y algunos de ellos están dirigidos a dueños de finca. No obstante, en la medida que hagamos acercamientos, yo creo que juntos podemos hacer más, y el hecho de que no seamos dueños de finca, pero podemos hacer acercamientos a dueños de finca y quizá le podemos llevar esta información. Yo los invito a que compartamos esta información con otras personas. Nunca sabemos dónde va a llegar y a quién vamos a hacer que reaccione. Debo dar las gracias, ¿verdad? Y el reconocimiento al uso del compendio, que es el producto de la Universidad Metropolitana, de todos los colaboradores, muy en especial a Nidia y a Jorge de Enviro Survey, porque de verdad, ahora que me puse a repasar esta herramienta, de verdad que está súper bien diseñada y puede ser un instrumento de mucha utilidad y es muy práctico para el uso de todos. Lo voy a dejar ahora con Gustavo Altieri, que es mi mano derecha, izquierda, mi cerebro, y toda la parte técnica la maneja él, no yo.
¿Puedo hacer un comentario rapidito? Te puede hacer todos Sí. los comentarios. Que Hay que tener en cuenta que este compendio del que les menciona Eneida es 2008. Ya la ley agrícola Farm Bill 2018, ¿verdad? Cambió. Hay varios programas nuevos que no están incluidos aquí, pero yo entiendo por pláticas que tuvimos con las personas de la UMED que ellos van a actualizar su página. Hay una nueva actualización 2019 que ya incluye nuevos programas, pero no importa. Aunque ustedes tengan acceso al 2008, que es el que está ahora mismo en la página de la UMED, ustedes al entrar, acuérdense que tienen el nombre de las personas y tienen links. Ustedes cuando entren ahí van a ver los cambios de los que estamos hablando. Y aparte, como lo dijo Neida, que sí me gustaría enfatizar, no tienes que ser dueño de finca para poder conservar y participar. Y no importa, muchas veces los agricultores nos creen que porque tienen que tener una finca bien grande, el tamaño no tiene nada que ver. Ahí nos hemos encontrado con fincas de 1 cuerda, 2 cuerdas o fincas pequeñitas que tal vez están localizadas en un área donde está, por ejemplo, el coquí guajón, que el 100% de los terrenos donde se ubica la especie que está en peligro de extinción es en terrenos privados. Entonces, un guajonal, que es el hábitat donde ellos están, es importante en cualquier finca privada y no importa el tamaño. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y tampoco, como les dije, tenemos que ser propietarios de una finca, ¿verdad? Nosotros somos una organización, para naturaleza es una organización y sin embargo, pues todos podemos participar y los beneficios tal vez no es tanto a veces económicos o técnicos, es simplemente el mismo orgullo como habitantes de nuestra isla de que estamos ayudando a proteger una especie o estamos mejorando el hábitat de una especie, ¿verdad? O estamos colaborando como una organización como para la naturaleza, ¿verdad? Nos estamos uniendo a ellos para juntos hacerlo porque tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Una persona ni una organización por sí misma puede hacer las cosas si no lo hacemos todos de la mano, ¿verdad? Gracias. Excelente. Mejor nos pudo estar expresado. Así que voy a dejar ahora a Gustavo, pero nosotros vamos a seguir aquí en este panel. Luego de que Gustavo termine su presentación sobre las servidumbres de conservación, estamos disponibles para contestar preguntas. Buenas tardes a todos. La presentación que voy a estar desarrollando en los próximos minutos trata sobre una herramienta diseñada con el fin de allegar mayor cantidad de terreno a la conservación. Pero a continuación voy a brindar un poco del trasfondo que dio pie a que surgiera este nuevo mecanismo de conservación a principios de los años 2000. Las décadas previas al inicio de los años 2000 fueron de un enorme y desordenado desarrollo económico en Puerto Rico, como todos lo sabemos. Como resultado de eso, vemos cómo actualmente el desparrame urbano sobre nuestros terrenos, causando serios problemas a los ecosistemas de las islas de Puerto Rico. Importantes sistemas naturales para aquel entonces desaparecieron, otros se vieron reducidos y su conectividad interrumpida por la enorme demanda de residencias, parques industriales y estructuras turísticas, entre otras. Eso conllevó que los precios de los terrenos para aquel entonces aumentaran significativamente, haciendo nuestra gestión de conservación una muy difícil. Ante ese escenario y luego de 30 años dedicados a la misión de proteger y conservar áreas de alto valor ecológico e histórico, así como de promover un sentido de responsabilidad en torno a la conservación de la naturaleza, el fideicomiso se vio en la necesidad de buscar alternativas razonables para lograr aumentar el área de terrenos protegidos. Para aquella fecha, la cantidad de terrenos protegidos apenas alcanzaba o se acercaba a un 7%, lo cual era extremadamente bajo. Por otro lado, los costos de los terrenos se encontraban en su punto más alto y estábamos en competencia con desarrolladores especuladores que estaban acaparando todos estos terrenos de valor ecológico. Y teníamos que hacer algo y lo teníamos que hacer de manera urgente. Así que, ¿qué hicimos? El fideicomiso se le acercó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
y les pedimos estudiar la forma de enmendar el Código Civil de Puerto Rico para incluir una figura nueva de servidumbre que fuera capaz de proveer el nivel de protección de la naturaleza a la vez que pudiera conservar un alto nivel de respeto al derecho a la propiedad privada, que es una máxima en nuestro derecho, ¿verdad?, y en nuestro sistema de justicia. Con esta parte del proyecto encaminada y a la luz del uso de figuras similares en otras partes del mundo, como en los Estados Unidos, donde esta figura lleva más de 100 años siendo utilizada por los estados, solo faltaba convencer a nuestros legisladores del beneficio de esta figura. Debo aclarar, no obstante, que la Ley de Servidumbres de Conservación también cubre, aparte de la conservación de áreas naturales protegidas, la protección de recursos históricos, culturales y agrícolas. Obviamente el énfasis de nuestra organización cubre la conservación natural y la histórica. Aprovechamos la iniciativa y la disposición de colaborar de algunos de los legisladores de aquel entonces para introducir una pieza legislativa que fomentaba la participación de los dueños de terrenos privados en la conservación a perpetuidad, esto a cambio de competitivos beneficios contributivos. Este proyecto requirió modificar el Código Civil y el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para crear el mecanismo de modo que pudiera compensar el compromiso de conservación a perpetuidad de valiosos terrenos en nuestras islas. Fue así como el 27 de diciembre de 2001 se creó la Ley 183, conocida como la Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico. ¿Qué es una servidumbre de conservación? La servidumbre de conservación es un acuerdo voluntario entre el dueño de un terreno en el cual esa persona mantiene su titularidad a la vez que establece mejores prácticas de uso y disfrute de ese espacio, protegiendo y conservando sus valores ecológicos, agrícolas y culturales. Legalmente podemos definir una servidumbre de conservación como un gravamen que se impone sobre ese terreno, ¿verdad?, sobre ese inmueble, y que impone unas restricciones de uso sobre el mismo a sus dueños presentes y futuros, porque se hace, ¿verdad?, de manera perpetua, con el propósito de asegurar la protección de ese espacio de terreno a perpetuidad. ¿Quiénes pueden suscribir una servidumbre de conservación? Cualquier dueño de un terreno. Puede ser desde un individuo hasta un matrimonio, una sucesión de herederos, una corporación. Lo único que se requiere es que la suscripción, ¿verdad?, de esa servidumbre sea voluntaria, es decir, que me dé un acuerdo entre todos los titulares del terreno. ¿Quién puede ser titular de una servidumbre? Cuando hablamos de servidumbre de conservación, siempre estamos hablando de dos dueños. Por un lado tenemos al titular de la propiedad, al dueño del terreno, mientras el otro es el dueño de la servidumbre y del derecho de velar que se cumplan las condiciones establecidas para esta. Puede ser dueño de una servidumbre de conservación cualquier agencia gubernamental dedicada a la conservación o una entidad sin fines de lucro y dedicada a la conservación con más de 10 años de establecida, como lo es el Fideicomiso de Conservación y para la Naturaleza. ¿Qué protege una servidumbre de conservación? Las servidumbres de conservación pueden cumplir objetivos específicos dependiendo de las características del terreno, tales como conservar sus atributos naturales, agrícolas, de bosque o escénicos de la propiedad o su condición como espacio abierto. Busca proteger también las cuencas hidrográficas, mantener o mejorar la calidad del aire o las aguas, conservar el valor cultural de la propiedad y también conservar el valor agrícola de ese terreno. Esta es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia a todas las personas que se nos acercan con la idea de proteger sus terrenos, y es si se prohíbe todo tipo de desarrollo bajo una servidumbre de conservación. Y la respuesta es que no necesariamente. Siempre que no se afecten los valores de conservación de la propiedad, se puede acordar el desarrollo limitado de algunas estructuras y establecer distintos tipos de uso, como lo son la agricultura ecológica, la ganadería, los usos agroforestales y los usos ecoturísticos. En el caso de las estructuras, la cantidad y su localización dependerá del valor de conservación de la propiedad en su totalidad y del tamaño de la misma. Por ejemplo, no es lo mismo permitir la construcción de 5 casas dentro de un predio de 5 cuerdas
a permitirlo dentro de un predio de 700 cuerdas. Así que todo va a depender del tamaño de la propiedad y dónde se localicen para poder acordar esto de antemano y ponerlo de esa manera en la escritura. Precisamente por esta razón es que las servidumbres de conservación ofrecen la oportunidad de conservar a la vez que se promueve el desarrollo económico sostenible. Hay personas que tienen la idea de que una vez se implementa la servidumbre de conservación, pues ese terreno no se puede desarrollar ni se le puede sacar algún beneficio económico. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las partes? El dueño de la propiedad mantiene todos los derechos y obligaciones que tiene como titular del terreno, como lo es arrendar ese terreno, venderlo, donarlo o hasta hipotecarlo, excepto aquellos a los que expresamente renuncie en la escritura pública que se tiene que suscribir como parte de la servidumbre de conservación. Uno de esos ejemplos de cosas que esa persona pudiera estar renunciando es el no segregar la finca o llevar a cabo un desarrollo intenso. Hemos tenido personas que han tenido permisos de desarrollo dentro de sus propiedades y con el fin de proteger ese espacio renuncian a parte de ese permiso que le otorga el Estado para poder desarrollar. Estas restricciones son acordadas entre el dueño y la entidad que será recipiente de la servidumbre. El dueño de la servidumbre tiene la obligación de supervisar diligentemente el cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicho acuerdo. En el caso de Para la Naturaleza, nosotros tenemos la obligación de hacer una visita de inspección por lo menos mínimo una vez al año para verificar que todas esas condiciones a las que se comprometió el dueño pues se estén cumpliendo a cabalidad. ¿Qué beneficios contributivos recibe o qué beneficios en total recibe el dueño de un terreno elegible para una servidumbre de conservación? La ley establece actualmente que todo dueño que constituya una servidumbre de conservación elegible y a tenor con las disposiciones de la Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico podrá optar por un crédito contributivo igual al 50% del valor de la servidumbre de conservación. Y este número, ¿verdad? O este valor lo determina un tasador profesional que hace este tipo de trabajo y tiene que estar certificado por el Departamento de Hacienda. La Ley de Servidumbre de Conservación, un detalle bien importante, aparte de establecer servidumbre de conservación, también permite la donación de terrenos. O sea, la persona en lugar de establecer una servidumbre puede disponer del terreno y donárselo a una organización como Para la Naturaleza. En este caso de la donación de terrenos, si la persona decide donar, a tener con las disposiciones de la ley, podrá optar por un crédito contributivo igual al 50% del valor en el mercado del terreno donado. Por ejemplo, el tasador concluyó que esa propiedad tasa $100,000, pues ese donante puede reclamar en créditos contributivos $50,000 y convertir ese crédito en efectivo. Adicional, el dueño de la propiedad que establece una servidumbre de conservación puede solicitar al CRIM exención o exoneración de sus contribuciones territoriales. Así que este es otro incentivo que también tienen disponible aquellos dueños que establezcan servidumbres de conservación. ¿Qué terrenos son elegibles para la naturaleza? A tenor con las disposiciones de la ley, los terrenos deben contar con atributos naturales, agrícolas, de bosques escénicos, formar parte de las cuencas hidrográficas o ser una propiedad de alto valor cultural, de carácter histórico, arquitectónico o arqueológico. Prestamos particular atención a los terrenos que permitan la protección y conservación de ecosistemas funcionales, de propiedades históricas únicas con capacidad de ser restauradas y de terrenos agrícolas que apoyen o constituyan zonas de amortiguamiento para áreas naturales de importancia. ¿Quién puede entrar a una propiedad una vez se establece la servidumbre de conservación? El titular, sus invitados y familia pueden continuar haciendo, ¿verdad? Disfrutando de ese terreno como lo acostumbraban antes de suscribir la servidumbre de conservación. No se requiere que exista acceso del público a una propiedad privada que suscriba una servidumbre de conservación, pero sí se puede pactar con el dueño si éste lo desea. Nosotros sí los recomendamos, ¿verdad? Que se incluyan las propiedades bajo servidumbre dentro de nuestros recorridos y actividades educativas o de naturaleza científica, y en efecto hay muchas personas que han suscrito servidumbres de conservación para la naturaleza que nos permiten poder entrar a sus propiedades y llevar a cabo este tipo de actividades.
Como mencionamos hace unos momentos, para la naturaleza, en cumplimiento con su deber de velar por la servidumbre de conservación, tendrá derecho a inspeccionar la propiedad una vez al año o cuando entienda que se están violando las condiciones establecidas para conservar la propiedad. ¿Cuál es el procedimiento para solicitarnos que nosotros evaluemos una propiedad que pudiera ser candidata para una servidumbre de conservación o para una donación de terrenos bajo la ley de servidumbre? Es bien sencillo. El dueño o los dueños del terreno nos pueden contactar por teléfono, por carta, por correo electrónico. Y para iniciar ese proceso de evaluación, lo único que necesitamos de parte del dueño es una carta donde nos invita a que nosotros evaluemos la posibilidad de establecer una servidumbre de conservación o con el interés de donar el terreno. En dicha comunicación nos tiene que incluir el número de catastro y cierta información de la propiedad, como lo es la cabida, la localización y, como bien les dije, el número de catastro. ¿Cuál es el proceso de evaluación para la naturaleza? Nosotros promovemos una rigurosa evaluación de todos los terrenos previos a establecer una servidumbre de conservación o a recibir un terreno en donación. Requerimos un proceso de análisis estandarizado utilizando una matriz para la toma de decisión que Jorge nos ayudó a desarrollar hace muchos años atrás. Esta matriz se completa con información recogida en visitas de inspección para medir sistemáticamente el valor del terreno para la protección de recursos de agua, del paisaje, de las comunidades naturales y de la vida silvestre. También considera criterios relacionados a los valores humanos y sociales. Todo esto, ¿verdad?, da una puntuación y es lo que nos ayuda a poder tomar una decisión objetiva de cuáles terrenos se van a considerar para servidumbre de conservación o para ser donados. Todos los proyectos completados por nuestra organización cuentan con información sobre los recursos vivientes, incluyendo el índice de importancia ecológica, un inventario forestal e inventario de flora y fauna. Nuestro procedimiento incluye la creación de un informe de documentación de referencia, conocido en inglés como un Baseline Documentation Report, que provee una descripción certera de la servidumbre de conservación que se va a estar constituyendo, incluyendo sus rasgos físicos, condiciones existentes, diagnósticos y los roles y responsabilidades del manejo. En una servidumbre de conservación nosotros tenemos un rol como organización que vamos a estar velando por que se cumplan con esas condiciones, pero el dueño también tiene unas responsabilidades que llevar a cabo. Este documento es firmado por ambas partes e incorporado a la escritura que se otorga en su momento y registrado en el registro de la propiedad. Me gustaría tomar unos momentos para hablar de los logros obtenidos para naturaleza, ¿verdad? Y en beneficio de todo Puerto Rico hasta el momento. Desde el 2011, aunque la ley existe desde el 2001, hasta el 2011 que nuestra organización comienza a recibir propiedades en servidumbre de conservación y donación. Desde ese entonces hasta la fecha hemos logrado conservar 8,000 cuerdas de terreno gracias al establecimiento de servidumbres de conservación y a donaciones de terreno recibidas. Gracias a las donaciones de terreno se han creado 20 nuevas áreas naturales protegidas alrededor de todas las islas de Puerto Rico. Y actualmente tenemos 12 servidumbres de conservación. Los beneficios a los ecosistemas son impresionantes, pues hemos podido añadir diversos tipos de ecosistemas a nuestra cartera de áreas naturales protegidas. Las áreas protegidas mediante esta ley albergan sobre 523 especies de plantas y 133 especies de fauna, incluyendo algunas en peligro de extinción. Pero el logro mayor ha sido el haber logrado invitar a dueños privados a colaborar con la gestión de conservación. ¿Cómo se ha beneficiado el gobierno de Puerto Rico con la ley de servidumbres de conservación? Nosotros encomendamos un estudio de costo-beneficio para verificar cómo el crédito contributivo estaba ayudando a la conservación, y con una inversión de 27.9 millones en créditos contributivos hasta el 2020, el gobierno de Puerto Rico se ha ahorrado alrededor de 79.5 millones de dólares que se distribuyen de la siguiente manera. Al Estado le hubiera costado 62 millones en costos de adquisición, si hubiera querido adquirir todas esas 8,000 cuerdas que hasta el momento están protegidas. Se han ahorrado 5.2 millones en costos de manejo y 12.4 millones en beneficios ambientales. Así que con una ínfima parte en créditos contributivos se ha logrado proteger todos estos terrenos y abaratar costos
tanto para nosotros como para el Estado. Ya para finalizar, me gustaría mencionar algunos ejemplos concretos de terrenos que se han logrado proteger bajo la ley de servidumbres de conservación. Tenemos la servidumbre de conservación que se constituyó en la comunidad de Palmas del Mar, alrededor de 150 cuerdas, incluye un bosque de pterocarpos que es manejado, ¿verdad?, por ello y que forma parte de los atractivos de la propiedad. Una propiedad que mencionó la licenciada Pumarejo es La Robleda, que fue donada en el 2012, comenzó como un proyecto de servidumbre de conservación y luego sus dueños tomaron la decisión de donar el terreno. Es una propiedad hermosa de 272 cuerdas allí en Calley, barrio Jajome. En el año 2013, la familia Escabí Pagán estableció la servidumbre de conservación más grande de Puerto Rico al conservar la finca María Luisa, compuesta de 777 cuerdas que abarcan 16 ecosistemas y diversas especies, algunas de ellas en peligro de extinción. La servidumbre de conservación Finca María Luisa está localizada en la Sierra Bermeja, en Lajas, el área geológica más antigua de Puerto Rico y una de las de mayor importancia para las aves nativas y migratorias. Así que este espacio de 777 cuerdas va a estar protegido a perpetuidad, no solamente para el beneficio de sus dueños, sino para el beneficio de todo Puerto Rico. Esta misma familia en el 2014 se desprendió de un terreno de 1.500 cuerdas en Juana Díaz, ayudando a crear el área natural protegida Ojo de Agua entre Villalba y Juana Díaz. Esta propiedad protege parte de una formación caliza del sur conocida como Cerro Cueva, única en su clase por su valor escénico, geológico y arqueológico. El terreno contiene bosque seco y es hábitat de especies en peligro de extinción. Más reciente, el año pasado, a finales del mes de octubre, Para la Naturaleza recibió de parte de la familia Ortiz Toro 2 importantes donaciones de terreno en el área noroeste de la isla. Por un lado, una finca de 300 cuerdas en los barrios Abra Honda y Quebrada en el municipio de Camuy, y por otro lado, 3 predios contiguos de 718 cuerdas entre los barrios Yeguadilla, Campo Alegre y Vallaney del municipio de Atillo. La donación de estos terrenos permitió la creación de 2 nuevas áreas naturales protegidas que ahora van a ser conocidas como Lomas del Noroeste en el municipio de Atillo y el área natural protegida Lomas del Guarionex en Camuy. Estas 2 nuevas áreas naturales protegidas ayudarán a fortalecer la conectividad entre las redes de áreas protegidas en el Carso norteño, en especial de 2 áreas protegidas núcleos. Por un lado, el bosque estatal de Río Abajo y también el bosque de Oaxaca, de gran importancia para las especies endémicas y protegidas bajo leyes locales y federales, como lo son la cotorra puertorriqueña, la boa de Puerto Rico, entre muchas otras. Y finalmente, la servidumbre de conservación Equity, que sus dueños la suscribieron tan solamente hace 3 meses atrás, en el mes de enero, un matrimonio compuesto por Ricardo y Vivien y sus hijos constituyeron la servidumbre de conservación Equity, y Equity significa uno en el lenguaje taíno. Esta propiedad compuesta de 9 cuerdas se encuentra entre las montañas de los pueblos de Las Marías y Añasco. Sus dueños han convertido la propiedad en una finca agroforestal con un enfoque en la agricultura orgánica, en actividades educativas como el avistamiento de aves y también como un espacio para realizar yoga, ecoterapias, entre otras actividades de esparcimiento. Esta servidumbre, que se estableció a perpetuidad, ayudará a proteger la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales de esa área. En conclusión, hoy por hoy las servidumbres de conservación y las donaciones de terrenos son 2 de las herramientas más importantes para garantizar a futuras generaciones la protección y conservación de nuestras islas. Los terrenos protegidos hasta el momento ayudan a asegurar el bienestar y la salud humana, protegen la cantidad y calidad de los abastos de agua potable, aportan a salvaguardar terrenos agrícolas y lugares históricos y preservan hábitat esencial para la biodiversidad, entre otros beneficios indispensables para todos los puertorriqueños. Les invitamos en esta tarde a que nos ayuden a esparcir la voz sobre esta importante herramienta de conservación. Gracias y buenas tardes. Súper entusiasmados, ¿verdad?, con esa presentación y con todas las oportunidades que acabamos de escuchar, ¿verdad? Y cómo por el otro lado también
para la Naturaleza puede ayudar a los dueños de terrenos privados, ¿verdad?, a alcanzar las metas de conservación que ellos establecen para sus propiedades. ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia ya? ¿Lista? Sí, por favor, si le alcanzamos el micrófono. Buenas tardes, Alexandra Terán, soy consultora ambiental. Mi pregunta es más para la naturaleza. Tengo una persona, o quizá para la abogada, privado que quiere proteger su área y se declara en conservación. De ahí lo ayuda para la naturaleza, pero de ahí en adelante, si quieres hacer un programa de agricultura, si quieres mantener un patrimonio cultural que hay en esa zona, ¿de dónde sale el recurso? ¿De todos aquellos otros fondos o cómo haces para mantener después esa área, ¿no? Gestionarla. Sí. Está apagado. Ven aquí, están prendidos. Pero ya tienen que ayudar. Hola. Ya está listo. Se los dije, hice un disclaimer. Bueno, mira, es una pregunta interesante, es la que nos hacen siempre. Nosotros manejamos las servidumbres de conservación y yo siempre uso el mismo término, es como un vestido. Nosotros somos un sastre y estamos escuchando al cliente cómo quiere ese vestido. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer. Pero si está dentro de nuestra misión, juntos hacemos más. O sea, las personas, basados en la premisa que sigue siendo una propiedad que es privada, que lo que tiene es una servidumbre, si está en nuestros recursos poder ayudar, lo vamos a hacer y lo hacemos siempre. No obstante, podemos estar ayudando dentro de las muchas alianzas que ya tenemos con muchos grupos, conectar a las personas para que entonces se puedan llevar a cabo esas actividades. No es inconsistente que puedan tener una servidumbre con nosotros y que puedan beneficiarse de otros programas o de otras iniciativas, inclusive de actividades que son de naturaleza totalmente privada, que no están subsidiadas ni subvencionadas por otros, para hacerlo, mientras al ejecutarlo no se viole ninguna de las disposiciones. O sea, yo veo que después de los huracanes Irma y María en el año 2017, las oportunidades para los dueños de terreno, inclusive los que no son dueños, personas que quieran hacer gestión de conservación en áreas aunque sean de otros dueños, son muy factibles porque hay mucho interés en hacer cosas buenas por esta isla. O sea que ciertamente nosotros no nos vamos a comprometer a cosas que no podamos cumplir porque las expectativas son siempre bien importantes. Lo que sí nosotros nos vamos a comprometer es que aquella persona que nos done, que interese hacer una servidumbre de conservación para la naturaleza, va a contar con nuestro apoyo, nosotros vamos a visitar la propiedad mínimo una vez al año y nosotros vamos a hacer las actividades nuestras que ellos nos permitan y en las actividades que ellos quieran hacer y podamos ayudar, vamos a ayudar porque establecemos una relación que es perpetua. Para mí, es un ejemplo que puede ser un poco crítico, pero esto es un matrimonio. Es más que un matrimonio, una relación de padres e hijos, porque la gente se puede divorciar, ¿ok? Estas relaciones son importantes, pero tiene que haber unidad de propósito y créeme que siempre vamos a estar para colaborar y si no podemos hacerlo nosotros, vamos a ver cómo podemos colaborar. ¿Alguna otra pregunta? Tengo dos preguntas, a ver si nos da el tiempo. Para Gustavo, ¿sabes si las instituciones hipotecarias o bancarias son elegibles para recibir créditos contributivos no sé si de servidumbre o de donaciones, pensando que entre la cartera que tengan de propiedades ejecutadas hayan terrenos, ¿verdad?, de un valor extraordinario que merezcan conservarse y que, por lo tanto, al hacer esa donación o ponerla bajo una servidumbre, digamos, puedan a su vez recibir algún tipo de remuneración económica? Hasta la fecha no hemos tenido ningún caso, pero yo entiendo que
que no, un banco no podría... Es que no estoy segura de haber entendido tu pregunta. O sea, que un banco, tú dices que tenga una cartera de propiedades y puede ponerlas bajo servidumbre. O una donación y reclamar entonces algún tipo de Puede crédito donarla, contributivo. pero no creo que créditos, no sé. Es que una propiedad hipotecada no cualifica para recibir los créditos. Pero aun cuando ya la haya ejecutado. Si la ejecutaron y se liquidó la hipoteca, porque lo importante aquí es que, o sea, son procesos diferentes, pero si tú tienes una propiedad que está hipotecada y el banco te la ejecuta, tiene que recuperar el dinero que tiene en sus libros como deuda y para eso quizá tenga que venderla. Si el banco quiere, porque los bancos han acumulado muchas propiedades y si ellos borran la hipoteca, ellos técnicamente podrían cualificar para recibir los créditos porque son un dueño cualquiera. Okay. Si esa fue la pregunta, pues sí, la respuesta sería que sí. Asumiendo que ellos la están... ¿Te dan a pérdida? Que le quiten de los libros. En los bancos nunca pierden. Por eso digo que podrían tener a lo mejor una manera de recuperar algo. Es complejo, pero hemos tenido ofertas de banco, pero siempre es para vender. Y ¿sabes qué? Es que tiene que ser así porque ellos no están en el negocio de regalar cosas. Son un negocio y como tal, estructuralmente no están en condiciones de poder donar. Es lo que yo interpreto, ¿verdad? Si analizo el negocio de la banca. Por eso decía que lo donarían, pero de fondo la motivación... No, en realidad no creo que puedan donar, pero sí nos han hecho muchas ofertas de venta. Ok. Y el otro asunto, ¿verdad? Aunque esto es bastante incierto en estos momentos, el CRIM anunció hace varios meses atrás que iba a estar básicamente vendiendo las deudas que tenía de propiedades que llevan años o décadas sin haber pagado. Y presumo que tienen que haber una cantidad significativa, por no decir brutal, de terrenos dispersos por toda la isla, de gran valor natural o ecológico. ¿Han contemplado o considerado alguna estrategia para, una vez la compañía que pueda comprar esa deuda ponga esas propiedades en el mercado? Esto pensando desde el punto de vista de paranaturaleza. Fíjate que no lo había pensado y creo que podemos hacer un acercamiento previo a que vengan otros intereses, porque luego cada cual que está en el negocio va a querer sacar más dinero. No obstante, creo que sí podríamos estar haciendo ese tipo de acercamiento con el CRIM. El CRIM responde a los municipios, o sea que sí podríamos hacer algún tipo de acercamiento y te agradezco, no lo había pensado, pero me preocupan intereses de especulación, particularmente en momentos como este, que la gente está sacando de mercado muchas propiedades y pagando precios más que obscenos por predios. De verdad es peligroso. He tomado nota y vamos a ver cómo podemos hacer ese acercamiento. Okay, gracias. Sí, ¿tenemos alguna otra pregunta? Tengo una pregunta por aquí, es cuando se tasa el terreno, si se incluye el valor de las estructuras construidas en la tasación del terreno. Mira, esa es una excelente pregunta. Se incluye el valor de o sea, un tasador tiene que valorar las estructuras, pero si se trata de una servidumbre de conservación, las estructuras no cualifican para recibir el crédito. Sería solamente entonces por el terreno. Solamente por el terreno. Aunque esa estructura me añada valor, estructura e infraestructura me le añade valor a la propiedad. Sí. No se compensa ninguna de las estructuras. Okay. Pero, porque son servidumbres de conservación. Si se tratara de una estructura histórica, es otra la consideración. Pero para las que nosotros tradicionalmente recibimos, no, las estructuras quedan fuera de lo que es la valoración del terreno para conservación. Algunos de los programas que se mencionaron al principio, no necesariamente el de la servidumbre de conservación, establecen o requieren un mínimo de 5 cuerdas de terreno para poder cualificar. ¿Existe algún programa para iniciar estudios en una finca de 2 cuerdas, por ejemplo, que esté
en medio de una zona urbana y tengas una finca y en el pasado fue un humedal y en los 60 lo rellenaron, ese tipo de cosas. ¿Existe? O sea, ¿quién puede...? Definitivamente sí. Al que tú te refieres es al el programa de custodia de bosques privados, sí, o Conservation Stewardship Program de Forest Service y de RNA. Ese requiere 5 cuerdas de bosque, ese programa, y lo que te dan es un plan de manejo. Exacto. Pero la mayoría te podría decir, más del 90% de los programas que nosotros incluso hemos trabajado en colaboración con las agencias, no requieren un mínimo de área, como lo comenté hace un momento. O sea, ese caso en particular sí lo requiere, pero en verdad casi ninguno. Sí. Un solo señalamiento para Jorge y Nidia, gracias por estar aquí. El señalamiento es la importancia de actualizar este manual y de convertirlo en una herramienta para guiar a las comunidades, a las personas, a encontrar, ¿verdad?, los programas que son útiles. O sea que me encantaría trabajar para lograr esa actualización. Sí, la actualización, acuérdate que el compendio como tal está, el grant lo recibió el CEDES por Forest Service y Fish and Wildlife. Entonces, se supone que hicieron una actualización reciente en el 2019. Nosotros no la hemos visto, lo hicieron ellos con alguna otra persona. Entonces, entiendo que Forest Service está bien interesado en que eso se realicen las actualizaciones, pero nosotros de verdad que vamos a darle más seguimiento al compendio y al UMED y a Forest Service, porque realmente el tiempo de cambiarlo definitivamente por lo menos tiene que ser cada vez que la ley agrícola o Farm Bill se actualice. Porque ahora mismo, si, como les dije, de algunos programas que mencionó Neida, ya no están vigentes, o sea, cambiaron. Y principalmente los cambios son en USDA, porque los programas de otras agencias como el Servicio de Pesca o el programa de servidumbres, etcétera, esos se han mantenido vigentes a lo largo de los años. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se maneja? Sí, adelante. Era un poco de todas las preguntas. De nuevo, las servidumbres de conservación, el incentivo que tienen es para que arranquen, o sea, el incentivo que viene por ley. Pero si tú la quieres correr como un área protegida, que es esa pregunta, para eso están herramientas como el compendio, o sea, que tú puedes activar actividades muy específicas. Además, la figura de servidumbre no se desliga del uso del terreno que tenía, podría ser agrícola, por ejemplo, y esa debe ser la base económica. No hay un fondo que te pague la servidumbre por siempre, pero sí hay fondos que te ayudan a activar actividades económicas en diferentes capítulos de lo que sería manejar un área. Es muy abierta, por eso se crea la figura como área protegida, para que las propiedades privadas puedan proteger sin ser gobierno, entonces deben tener un plan y deben asesorarse. También esta herramienta ayuda a tú hacer planes de manejo de tu terreno, ¿no? Y seguirás trabajando. Uno tiene que financiar su protección privada. Y aquí es importante también quizá hacer un acercamiento para naturaleza, porque ellos tienen mecanismos de hacer esta financiación sostenible y de largo plazo, o sea, como lo hacen con sus áreas, y pueden trabajar con el sector privado haciendo recomendaciones o yendo más allá de un plan de manejo. Yo creo que es algo que podría manejarse después. ¿Cómo se maneja un terreno aledaño a un humedal o, por ejemplo, a una quebrada ocasional, donde posiblemente pues, la quebrada pasa por el medio? Esta es mi propiedad, pero esa propiedad que está ahí a mí no me pertenece, ¿verdad? No obstante, yo quisiera tener una servidumbre de conservación. ¿Cómo se puede manejar en situaciones como esa? Pues mira,
Las servidumbres de conservación requieren que ser voluntarias, o sea, que dueños de terreno son los que están llamados a suscribir las servidumbres. No obstante, con el lanzamiento de este mapa que hemos hecho recientemente, creo que queremos provocar que a las personas que les interese proteger áreas que les resultan pues cercanas, tal vez pueden hacer varias cosas. Pueden crear un grupo y quizás convencer al titular de ese predio. Pueden adquirir el predio si hacen, ¿verdad?, las gestiones apropiadas. Y estamos trabajando con un proyecto que no es un servidumbre de conservación, es un proyecto de ley que el licenciado Lloveras nos ha comisionado trabajar hace un tiempo y está precisamente dirigido a la protección de las cuencas hidrográficas en todas las islas de Puerto Rico. Eso todavía ya tenemos una redacción, pero ahora estamos trabajando en la parte técnica porque tenemos que poder demostrar cómo eso se va a traducir en el aumento de áreas protegidas y más importante que eso, ¿por qué? Porque no es un capricho querer proteger las cuencas hidrográficas, esto tiene una repercusión que va mucho más allá del área donde se crea, ¿verdad?, el ojo de agua que da la vida, el río y eventualmente llega a las costas y a los corales. O sea, no podemos vivir la vida en una sección y en cajas. Todo tiene consecuencias, pero si estamos trabajando algo, es complejo porque hay que poder convencer a las personas y el derecho propietario en Puerto Rico es una cosa demasiado fuerte, pero es posible y creemos que se puede y estamos apostando a que lo vamos a hacer. Ojalá y se logre pronto. María, nosotros hemos tenido situaciones en el campo parecidas a lo que tú mencionas y nuestra experiencia ha sido, estamos trabajando con un dueño de finca privada que a lo mejor está colaborando con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre para mejorar el hábitat de alguna especie o para hacer unas franjas de amortiguamiento ribereño. A veces con el solo hecho de que el mismo agricultor lo hace, el vecino lo está viendo los resultados y muchas veces le pedimos que nos lleve con los vecinos o nosotros llegar con los vecinos y a veces los hemos unido, ¿verdad?, también a la iniciativa de conservación y eso te lo digo porque nos ha pasado, o sea, que también la gente viendo que tú estás mejorando, ellos mismos te acercan a preguntar, ¿no? Mira, ¿con qué agencia estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás conservando? Y ellos mismos se contagian de eso. Así que mi recomendación es que si nosotros tenemos un problema, pues tengamos que resolverlo de entrada en nuestra área y bueno, y ver cómo podemos promover, ¿verdad?, a nivel de comunidad, de líderes o de vecinos, como ellos pueden hacerlo igual que nosotros. Muy bien. Sí. El micrófono. Gracias. Hola. En relación con el proyecto que estás conversando, tuve la oportunidad en Venezuela, cuando trabajaba en el Ministerio del Ambiente, de formar parte del equipo para la creación de las agencias de cuenca del lago de Valencia y del río Tuy. Caracas y Carabobo son las zonas industriales más grandes. Lamentablemente las agencias fueron eliminadas en el 2002, con el régimen, y después tuve la oportunidad de trabajar en la agencia de cuenca del río Biobío en Chile, así que estoy a la orden. Ya contamos contigo con los dedos. Discúlpame, son dos. La que está sentada al lado de ella también es consultora ambiental de farmacéuticas, no tienen nada que hacer y están disponibles las dos licenciados, ¿ok? Ya, público, lo hice. Mira qué sencillo, cumplí mi promesa de campaña. Okay. Allí están las dos. Bueno, ya están debidamente incluidas en la lista. Qué bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentarios? Bueno, adelante. Sí, agregar un poco a lo que se estaba diciendo. Cuando una agencia se aproxima a un problema ambiental, pues normalmente el enfoque es una especie o un hábitat, o, entonces, por ejemplo, proteger el guabairo, entonces bajas a una región y al final están las fincas, ¿no? Lo interesante de las servidumbres o estrategias como tiene para naturaleza es que tú partes
de los propietarios o partes de los conjuntos de fincas. Y estrategias que hemos hecho en EnviroSurvey es trabajar en grupos de fincas unidas por un recurso común. En el caso puede ser una quebrada simplemente, o sea, ya a nivel micro, lo que es manejo. Puede ser inclusive conectar tipos de bosques, simplemente sembrando las colindancias y haciendo bosques en línea que se conecten. Y normalmente, si lo explicas, que es la pregunta, los dueños de fincas lo entienden perfecto porque es algo fácil de hacer y que se mezcla muy bien con tu actividad económica que estés realizando. Es cuestión de, y realmente los puedes incentivar solo con conocimiento de si tú haces esto y proteges el agua arriba, el de abajo tiene un beneficio y hasta que llegas al coral todo el mundo lo va haciendo y es fácil de comunicar. Y bueno, son esfuerzos que vienen en diferentes direcciones. Muy bien, gracias por la orientación. Bueno, pues damos entonces por concluida esta sesión de preguntas. Buenísima la información. Sabemos que tenemos recursos. Ayer precisamente se lanzó esa herramienta digital, ¿verdad? Para la naturaleza la lanzó ayer, así que estamos en la completa seguridad, ¿verdad? Que vamos a tener más demanda de información, la gente quiere proteger y ese respaldo que le brinda para la naturaleza va a ser vital para esa protección. Así que muchísimas gracias, licenciada Neida, Jorge, Nidia y Gustavo. Me aprendí los nombres muy bien. Muchísimas gracias por su participación.